El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». María dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre?» El ángel le contestó: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios». María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra». Esta, hermanas y hermanos, es palabra del Señor. Hay personas privilegiadas en el mundo y a lo largo de la historia, genios, músicos, científicos, lingüistas, personas artísticas, personas privilegiadas que admiramos. Y María sería una persona privilegiada, madre de Jesús, que también admiramos de modo especial, y por eso estamos aquí convocados esta mañana. Hablar de María como concebida sin pecado no es un tema que se encuentra en el Nuevo Testamento. La idea, y estoy a ver si me pueden seguir, la idea de hablar de María como concebida sin pecado no origina en el Nuevo Testamento, es posterior. Es cuando el cristianismo se extiende de Palestina y se empiezan las misiones en el mundo griego hacia el occidente, del cual somos herederos nosotros. Y en el mundo griego, uno de los elementos fundamentales para la cultura era llegar a la perfección. Admiramos el arte griego en los museos. Se han ido al Louvre, la Venus de Milo, ¿ves? La belleza, qué perfección, no hay trazo que sobra. La vajilla griega, perfecta, todo equilibrado, no hay falta, no hay falla. El hombre está invitado por un sistema de virtudes y de vicios, pulirse a sí mismo y llegar a una suerte de perfección. El ideal es ser perfectos. Eso es del mundo griego. Está bien, somos herederos de eso, por eso para nosotros tiene peso y lo vemos también en el arte. Buscamos la perfección, las líneas y los trazos sin ningún defecto. Y esto se proyectó sobre María también. Y es así que nos convoca ver a María bajo la advocación de concebida sin pecado. ¿Pero qué quiere decir? ¿Qué hay detrás? ¿Presentarnos a María como alguien a quien admirar y punto y aparte? ¿Es eso todo? ¿O hay mucho más? Yo quiero por eso recorrer con ustedes muy someramente los textos bíblicos que tienen muchísimo más que decirnos, no solo sobre María, sino como ella para nosotros también. Porque al final de cuentas, si lo que hemos escuchado, todos somos hijos de Dios. La carta a los Efesios, Pablo lo dice cuántas veces, todos somos hijos de Dios. De una manera metafórica. Obviamente Dios no es padre en el sentido biológico, obviamente. El sentido biológico no es una manera de hablar, porque Dios tampoco no es solo padre, habría que decir también es madre, porque le falta algo. Pero estas son nuestras maneras de entender. Quiero ir mucho más allá. Para entender el sentido de la Inmaculada Concepción de María y también a la que estamos nosotros invitados, hay que tener presente la primera lectura que sabiamente la liturgia nos propone para el día de hoy, del libro de Génesis. Ese famoso episodio que todos conocemos. Primera creación. Adán,
Eva, en el paraíso, el fruto, el deseo de comer ese fruto. Eva, que contempla ese fruto, tentada, si comen de esto serán como dioses. Génesis 3, ¿me puedes leer? ¿Y cómo no tenemos nosotros eso de Eva metido dentro? Somos, por eso decimos, herederos de la misma raza, hechos de la misma materia. Queremos ser como dioses. Todos tenemos de una u otra forma metido dentro. A mí no me dice nada, aquí mando yo soy lo último y tú te callas. Nos endiosamos o endiosamos a otros. Querer ser como dioses. Si tenemos esto en el fondo, entenderemos que justamente el evangelista Lucas, del que acabo de leer a ustedes el pasaje, está jugando con el trasfondo de Génesis. Los lectores en ese tiempo, hace 20 siglos, cuando escribe Lucas, tenían muy claro estas imágenes y estas visiones y mucho más que nosotros, los conceptos bíblicos. María va a representar una nueva creación, no la primera, va a ser la antítesis de Eva. Si Eva quiso ser como dioses y se lo pasó al menso de Adán, que también le metió el diente a querer ser como dioses, María va a ser la antítesis. No querer ser como dioses, no imponer su voluntad, sino someterse a la voluntad de Dios. Hágase en mí según lo que tú dices. Y esa es justamente la grandeza de María. Y es eso que creo que debemos rescatar. No quedarnos solo en la contemplación, sino en el modelo de ¿qué? De sumisión a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que hagamos una creación nueva. Como dice en el Apocalipsis, cielos nuevos, tierra nueva. ¿En clave de qué? No en clave de querer ser como dioses, soberbios, arrogantes, vanidosos, sino ser como María. Humildes, sencillos, generadores de vida, de entrega, de don de sí mismo. Hablar, por tanto, de María como libre de esa tentación, por eso sería, incluso el concepto de pecado original no está en la Biblia, sino se debe a San Agustín, pero es libre de esa tentación de endiosarnos e imponernos sobre otros como si fuéramos dioses. Y creo que esto es lo medular de todo. Por eso si cogemos ciertos elementos, María no entiende nada de cómo será esto, serás madre, como Eva, que el nombre Eva, Yahweh, significa la que da vida, generadora de vida, es lo que el nombre Eva significa en castellano. Es generadora de vida, María también. Por eso jugará con el nombre de Eva aplicado a María. Concebirás por obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu será, como dice, te cubrirá la sombra de Dios y concebirás y darás a luz. Y si coges Génesis 1, en el principio la sombra, el Espíritu de Dios, de Yahvé, soplaba sobre el mundo y se creó este mundo nuevo. Fue el Espíritu de Dios en Génesis 1, el Ruach Adonai, que es el que genera la vida. ¿Y qué le dice a María? El Espíritu de Dios también hará que generes vida. Pero vida, repito, en clave no del endiosarse, sino en clave de servir, de darse, de donarse. Para no hacerlo más largo, les invito por eso a considerarlo desde este aspecto. Mirar a María es mirar a alguien que puede ser y debería ser para nosotros modélico, modelo de esa actitud generadora de vida, de esa actitud servicial, de esa actitud de alegría. ¡Alégrate! Si algo nos falta a los cristianos es mucho de eso de alegrarnos con los dones de la vida. Es decir, más allá de simplemente la contemplación y la admiración, es hacer lo nuestro, como nuestro fundador, el padre Chaminade, insiste, dejar que María nos forme a nosotros como ella formó a Jesús. Que ella sea nuestra madre, o te lo pongo de otra manera y se lo pongo a modo de pregunta. ¿Es que estamos dispuestos a concebir a Jesús dentro de nosotros mismos?
de tal modo que podamos decir como San Pablo, no soy yo, sino que es Cristo quien vive en mí, en su carta a los Gálatas. ¿Puedo decir eso? Pidamos por eso que María nos ayude a formar a Jesús en nosotros, de modo que reflejemos en nuestro comportamiento, en nuestras actitudes, en nuestros principios y valores, lo que es propio del Hijo de María. Y esa es la grandeza de María. Ella hace posible la natividad, ella hace posible un nuevo inicio en una nueva clave, en clave del amor, no del miedo, de la fiesta, no del temor, de la humildad, no de la soberbia, del servicio, no del ser servidos, siguiendo a ese Jesús, Hijo de María. Por eso, como el Padre Chamián, dejemos que Jesús crezca en nosotros, démosle acogida, que nazca en mí, para que yo pueda reflejar lo que es propio y que admiro en María y en su Hijo Jesús. Que seamos nosotros en ese sentido también dignos hijos de María. Creo que si esto lo captamos, tenemos más que suficiente para ir reflexionando sobre el valor precisamente de esta advocación, este aspecto que nos ha convocado esta mañana aquí. Dicho esto, reflexionemos un minuto, un silencio, y preguntémonos, ¿es que estoy dispuesto a aceptar a Jesús? Es decir, los valores, los principios, las prioridades, de cambiar de anteojos o de chip y poner por delante a mi familia, a mis vecinos, al migrante, al pobre, al abandonado. ¿Es que estoy dispuesto a ser como Jesús? ¿O tengo que pedir justamente que María nos forme para que podamos ser como su Hijo y hagamos un mundo nuevo donde festejemos la vida, donde festejemos la confianza, la alegría, donde festejemos la fraternidad, sin ningún excluido? Pensemos un minutito, que sería bueno el silencio. Preguntémonos, ¿estoy dispuesto a aceptar a Jesús que nazca en mí?